Gracias, presidenta, y buenas tardes, señorías. ¿A ustedes les parece razonable que las buenas ideas, los negocios que funcionan, aquellos que llevan décadas en los barrios tengan que cerrar porque no tienen a nadie que se quede con sus negocios? ¿Ustedes se imaginan que esos comercios de toda la vida, esos que han conseguido crear comunidad a su alrededor, tengan que cerrar? Ese ferretero que te vende una cerradura y te dice que, bueno, que ya vengas mañana a pagársela si es la que te vale. O esa panadería donde te fían porque en realidad llevabas menos dinero en el monedero del que pensabas que llevabas. O esa pescadería donde el pescadero o la pescadera se sabe el nombre de sus clientes. ¿Ustedes se imaginan que todos esos comercios tuvieran que cerrar? Claro que se lo imaginan, y claro que se lo imaginan porque es precisamente lo que está ocurriendo. Y ahora vamos a cambiar de enfoque, vamos a imaginar otra cosa. ¿Ustedes se imaginan que tuviéramos siempre que empezar de cero? ¿Ustedes se imaginan que todas las personas, todos los jóvenes o no tan jóvenes que quieran emprender tuvieran que empezar siempre desde el principio y no tuvieran otra opción? Bueno, pues si juntamos las dos cosas que nos hemos imaginado, la conclusión es bastante obvia. ¿Por qué no las juntamos? Y esta es la propuesta que tenemos ahora mismo encima de la mesa. ¿Y por qué tenemos esta propuesta? Pues porque el Partido Popular se ha olvidado sistemáticamente de buscar soluciones para todos aquellos prósperos negocios que han aguantado el envite de estos últimos años a pesar de sus múltiples zancadillas, de sus medidas, de sus leyes, de sus decisiones, y que finalmente, cuando llega el momento de cerrar, cuando llega el momento de jubilarse, no tienen a nadie que se quede con su negocio. Y se han olvidado de ellos porque las únicas medidas que han planteado desde el Partido Popular han ido básicamente encaminadas y casi únicamente encaminadas a facilitar que la gente emprenda, a dar facilidades para que la gente se embarque en proyectos olvidando a los que ya estaban y sin tener en cuenta otras posibilidades como las que aquí se están planteando. Y yo sé que el Grupo Popular no va a estar de acuerdo conmigo, pero es que los datos están ahí. Los datos están en la exposición de motivos que ha hecho el Grupo Socialista y los datos también te los da el propio Ministerio de Empleo. Y abro comillas. Disminuye la antigüedad media de los negocios de la Comunidad de Madrid frente a la media estatal. Pero si miramos los datos de las diferentes comunidades autónomas, el problema no es solo que estemos por debajo de la media estatal, sino que tenemos el dato más bajo de negocios que llevan abiertos más de 5 años. Solo superamos a la Comunidad Autónoma de Canarias en esto. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es bastante sencillo. Yo sé que ustedes se sienten muy orgullosos de que un montón de comercios y de negocios y de empresas abren en nuestra comunidad, y yo estoy de acuerdo, creo que hay que sentirse orgulloso de eso. Pero la realidad nos dice que es más complicado consolidar un negocio en la Comunidad de Madrid que en cualquier otra comunidad de nuestro país, y están los datos. Y también quiere decir que esos negocios que llevan toda la vida están cerrando, y eso ha hecho que este dato que les he dado antes haya ido empeorando año tras año. Y de esto yo lo siento, señorías del Partido Popular, pero es que los responsables son ustedes. La ley que desregula los horarios comerciales, por ejemplo, tiene bastante que ver en esto. Tiene que ver porque el pequeño comercio, ese del que he hablado antes, el comercio de toda la vida, no está pudiendo competir con los grandes formatos comerciales. Y en el último año se han perdido 1.350 empresas del sector comercial. Ustedes se han cansado de decir que ese descenso era culpa de la crisis y que esta ley no tenía absolutamente nada que ver. Y también se han cansado de repetir que estamos saliendo de la crisis. Pero la realidad es que los datos están contradiciendo su afirmación. Porque ante la aparente salida de la crisis son más los negocios que cierran, los locales comerciales que desaparecen, así que hay que aclarar si estamos saliendo, no estamos saliendo, o es que lo que está pasando es que de nuevo parece que estamos saliendo de la crisis a costa de la mayoría. Todas estas y muchas más, por supuesto, son algunas de las razones por las que nos parece imprescindible poner en marcha un plan de relevo de negocio. Y yo sé que el señor Ballarini, además por las caras que estaba poniendo mientras yo estaba hablando, sé que me va a decir que este plan de relevo de negocio es una cosa que el Gobierno de Cristina Cifuentes ya iba a hacer, que está en su programa electoral y que efectivamente, como ya se ha dicho antes, está incluido en la estrategia Madrid por el empleo. Y efectivamente, esta medida es una de las medidas que está incluida en esta estrategia, es una medida que está incluida para 2017, pero es de esas varias medidas que tenían un presupuesto por determinar. Y yo me he ido al proyecto de presupuestos de 2017, que por fin tenemos encima de la mesa, y yo no he encontrado dónde está el dinero para este plan de relevo de negocio. Entonces, no sé si es que yo no lo he encontrado, así que espero que el señor Ballarín
me diga si estoy equivocada o no, si esto está presupuestado o no está presupuestado, me diga qué cantidad tiene y dónde está. Un plan de relevo de negocio tiene que estar bien pensado y tiene que estar bien planteado, porque por regla general los planes de relevo generacional no tienen el éxito deseado o el éxito que esperamos, ya que alrededor del 70% de las empresas de origen familiar no superan el primer relevo generacional y tan solo el 15% supera el segundo relevo. Así que no solo hay que plantear medidas para que el relevo de negocio fuera del ámbito familiar, sino que también hay que plantear medidas para que las empresas familiares puedan superar estos relevos. En cualquier caso, nosotros creemos que lo fundamental es evitar la poca planificación con la que tradicionalmente se produce el relevo en este tipo de empresas y que no hace más que dificultar la propia estrategia de los negocios y pone en peligro la supervivencia y el mantenimiento de los puestos de trabajo creados por las generaciones anteriores. Desde mi grupo hemos hecho varias enmiendas que han sido recogidas efectivamente en la transaccional, por lo que agradecemos al Grupo Socialista que hayan sido incluidas, que creemos que mejoran y afinan un poco la propuesta inicial que teníamos encima de la mesa y solo quería resaltar algunas. Hemos propuesto fomentar la igualdad en el acceso a este programa, ya que la brecha de género en el trabajo autónomo es alarmante. Solamente el 34,3% de los trabajadores por cuenta propia son mujeres. También hemos propuesto que en una región que está marcada por la desigualdad territorial este programa esté también orientado a revertirla y que se descentralicen los proyectos pilotos para ayudar a esas zonas o esos municipios que más lo necesitan. Hemos propuesto también mayor transparencia en la evaluación de los resultados de este programa piloto, proponiendo que el informe de evaluación sea público en la página web y que se nos mande a la Asamblea de Madrid. Esto es algo que puede parecer muy evidente, pero la experiencia de estos casi 2 años que llevamos aquí nos dicen que para el Gobierno de Cristina Cifuentes esto no es tan evidente y por eso hemos querido remarcarlo. Y además hemos propuesto que el programa fomente y desarrolle una suerte de direcciones compartidas, donde la persona cedente y quien toma el relevo puedan convivir y así garantizar unas buenas condiciones de relevo. La experiencia indica, y ya lo he dicho antes, que los relevos rápidos, cuando no ha habido tiempo para que el sucesor, como el que le va a suceder, hayan podido compartir decisiones en relación al cambio, han pasado mucha factura y en ocasiones la consecuencia ha sido la pérdida del negocio. Y por eso creemos que una etapa en común puede ayudar a que el proceso de relevo funcione bien tanto a los ojos de los proveedores, como de los clientes, como de las entidades financieras, los empleados o cualquier otra persona implicada en el proyecto. Señorías del Partido Popular, yo espero que no hagan con esta PNL lo mismo que hacen con la mayoría de las propuestas que aprobamos en esta Cámara, que es básicamente enterrarlas en el cajón del olvido. Un olvido que ya han padecido miles de autónomos y de pymes que han sostenido la gran mayoría de los negocios de esta comunidad mientras sus gobiernos les daban la espalda. Como decía al principio de mi intervención, hay un modelo de ciudad, de comunidad, cuyos negocios sobreviven a duras penas, pero hay barrios y hay municipios que presentan zonas comerciales y de negocio desertizadas. Sus promesas vanas y sus medidas económicas, lejos de ayudarles, les están poniendo en la mano el cartel de cese de negocio. Ustedes tienen varias opciones, pueden apoyar o no esta medida, pueden olvidarla, pueden ejecutarla. Ustedes, como ven, tienen muchas posibilidades, muchas más de las que tienen las personas que tienen que optar entre desempleo o precariedad o los que solo pueden elegir entre cerrar o cerrar. Yo les pido, señorías, que legislen a favor de ellos y de ellas, porque además es que tienen la obligación de hacerlo. Muchas gracias.